Bueno, vamos a continuar, jóvenes, con el capítulo de diagnóstico, que es parte del marco práctico del trabajo de investigación. El marco práctico de un trabajo de investigación, de una tesis, de un proyecto de grado, está compuesto por un capítulo de diagnóstico. Este diagnóstico depende de qué trabajo de investigación se está haciendo, es diferente para cada uno. Podemos hacer un trabajo de investigación para una empresa. Si estamos haciendo para una empresa, estamos tratando de mejorar su sistema de calidad, de seguridad. Entonces el diagnóstico va a tener una parte que es el diagnóstico organizacional de la empresa o del entorno de la empresa. También va a tener un diagnóstico específico del área de estudio o del proceso en esa empresa. Esto cuando hablamos de un trabajo de investigación para una investigación secundaria, cuando existe un problema en una empresa. Luego viene un capítulo de propuesta, donde estoy proponiendo algo para mejorar una empresa o para quizás implementar un sistema de gestión de salud, de seguridad, de calidad, etcétera. Y finalmente, un capítulo estudio costo-beneficio, que también le llaman un capítulo de factibilidad técnica y económica. Vamos a ver un esquema del marco práctico cuando el trabajo no necesariamente es para una empresa que tiene un problema, sino es algo más genérico. Veamos, el marco práctico está compuesto por un diagnóstico, una propuesta y un estudio costo-beneficio. El diagnóstico, si se trata de una empresa, un problema en una empresa, yo voy a resolver haciendo un diagnóstico organizacional y un diagnóstico específico en la empresa. Ahora, el caso de un trabajo de investigación de un rubro, ¿a qué me refiero con el trabajo de investigación de algún rubro? Puede que yo estoy haciendo un estudio para fabricar algún producto, algún jugo, algún hidratante, algún algún alimento. Entonces voy a analizar el rubro y tengo que hacer un diagnóstico de ese rubro en general. Si estoy hablando, voy a poner un ejemplo, de bebidas hidratantes o algunas bebidas, como ejemplo voy a poner un Power, un Black. Entonces yo voy a hacer un diagnóstico de ese rubro, de ese tipo de bebidas, y voy a hacer el diagnóstico específico también de ese tipo de bebidas. Por otra parte, la propuesta tiene propuesta de cambios en una empresa, o puede ser una propuesta de un nuevo producto o un nuevo servicio. El estudio costo-beneficio a nivel de empresa o a nivel sociedad, si es que estoy creando un nuevo producto. Veamos el diagnóstico organizacional para una empresa. Aquí estoy tomando en cuenta que voy a solucionar un problema en una empresa. Esto es bastante simple. El diagnóstico organizacional debe presentar primero el nombre de la empresa, la misión, visión de la empresa, los principios, valores de la empresa. Todo esto es muy sencillo de obtener porque las empresas a veces en su página web tienen toda esta información. Un poquito más específico, ya el nombre de los accionistas, quiénes son los dueños o el propietario, un poco de historia, antecedentes de esa empresa, cuándo ha iniciado la empresa, dónde, cómo ha iniciado, cuál es su ubicación de la central y cuáles las sucursales, cuál es la participación de mercado que tiene esta empresa, qué tipos de productos o servicios oferta la empresa al mercado, un análisis de la imagen de la empresa en el medio. Para este análisis quizás ya se tienen que hacer diferentes encuestas.
encuestas para ver la percepción de la gente sobre esta empresa y alguna otra información adicional que uno tenga sobre la empresa, pero de manera genérica. Esto es un diagnóstico general de la empresa. Entramos luego al diagnóstico específico. Aquí yo voy a tomar en cuenta un área, el área de producción. Entonces voy a describir aquí el producto en estudio. ¿Qué estoy estudiando? Quizás es una fábrica de, no sé, de lácteos, y voy a estudiar la fabricación del yogur. Entonces analizo los productos y sobre todo el yogur. Voy a describir el proceso del yogur, el proceso actual en la empresa del yogur. Voy a hacer un cursograma analítico, voy a hacer un flujograma que me puedan dar más luces sobre el proceso de producción, cuántas operaciones, transportes, demoras tiene, etcétera. Voy a describir la maquinaria actual con la que está trabajando la empresa, las capacidades de cada una de las máquinas, si es un proceso en línea, si es un proceso por lotes, cuánto es la capacidad instalada, utilizada, ociosa. Voy a describir las instalaciones en un plano, en un layout. Voy a mostrar el flujo del proceso mediante un diagrama de hilos, un diagrama de recorrido. Voy a mostrar el tamaño de las instalaciones, donde tienen extintores, donde tienen hidrantes, cámaras de seguridad. Depende del tema que yo esté analizando. Luego viene la descripción específica del caso de estudio. Puede ser de seguridad. Si estoy hablando de que voy a hacer una propuesta de seguridad, aquí viene la descripción específica de seguridad, lo que les mencionaba. Cuántos extintores, dónde están, cuántos hidrantes, qué tamaño de bomba, de tanque tiene, cuáles son las señaléticas, las medidas de seguridad del EPP y todo lo relacionado a seguridad en la empresa, si es que mi tema fuera de seguridad. Ahora, si fuera de calidad, entonces voy a hacer el estudio de todo lo relacionado a calidad. Por ejemplo, cuántos rechazos hay del producto, cuáles son los controles de calidad. Perdón. Aquí voy a ver cuáles son los puntos de control de calidad, cuáles son las herramientas de calidad que se utilizan, cuáles son los registros, las hojas, los informes, un histórico de rechazos, un histórico de errores en la producción, cuáles son los parámetros de calidad, una encuesta para ver el concepto de calidad del cliente, qué es calidad per cliente, y muchas otras variables que tengo que analizar cómo está la empresa actualmente. Si es de medio ambiente, es otro el análisis. Ahí tengo que analizar los residuos sólidos, líquidos, gaseosos que tiene la empresa actualmente, en qué parte del proceso se generan, cuáles son los equipos para minimizar o mitigar el daño ambiental, cuáles son las normativas, leyes, reglamentos que cumple o incumple la empresa, etcétera. Si hablo de procesos, voy a mejorar el proceso, entonces voy a ver la máquina, las maquinarias, los equipos, el tipo de proceso, la distribución en planta, etcétera. Si es un estudio de mantenimiento, tendré que ver los planes de mantenimiento, el estado actual de todas las máquinas, si tienen mantenimiento preventivo, correctivo, un histórico de mantenimiento. Si es productividad, es otro el análisis. Voy a ver los indicadores de productividad, la producción histórica que ha tenido. Si es de automatización, veré cuál es la automatización que tienen las máquinas, cuántas máquinas están automatizadas, el proceso está automatizado, la gente está capacitada, cuáles han sido los problemas. Para cada uno, y estos no son solo estos temas, son más temas, y para cada uno de estos hay que hacer un estudio distinto. El diagnóstico es totalmente distinto en cada caso. Por eso es que el diagnóstico se tiene que hacer individual con cada estudiante que está haciendo el trabajo de investigación. Luego viene la presentación de estadísticas. Cuando yo presente estadísticas, dependiendo del rubro, voy a mostrar accidentes, productos no conformes, multas, productividad, costos, cantidad y muchas otras variables
que yo puedo encontrar en las estadísticas de la empresa relacionado al rubro que estoy estudiando. Y no confíen solamente en los informes de la empresa o todo lo que tiene documentado. Esa es la información secundaria. Hay que buscar información primaria. Hay que hacer diferentes encuestas a diferentes niveles de la empresa en relación al área de estudio. Ejemplo, voy a analizar los accidentes, voy a preguntar al gerente, a los jefes y a los operadores sobre los accidentes. ¿Han habido accidentes en este año, el año pasado? ¿Qué tipo de accidentes? Porque hay muchos accidentes que no se documentan y no están en el informe anual de la empresa. Entonces, todo esto hay que hacer para hacer un diagnóstico adecuado de la empresa. Con toda la información que yo tenga, que pueda obtener, voy a hacer análisis de estos datos. Y aquí está la parte importante de un diagnóstico, porque el diagnóstico, en su investigación descriptiva, va a describir todo lo que yo veo actualmente, pero en su investigación explicativa voy a explicar mediante estas herramientas. Estas son herramientas administrativas. Voy a tratar de explicar lo que está pasando. Vamos a ver algunas de estas herramientas. Por lo pronto solo voy a mencionar el diagrama de Pareto, 80-20. Tengo datos, busco datos, genero datos y voy a hacer un estudio de Pareto que me diga cuál es el 20% que me genera el 80% de los problemas. Un análisis de dispersión o de regresión lineal para ver la relación entre las variables. Una curva ABC si se maneja inventarios, que tiene mucha relación con Pareto. Un análisis FODA si es que es un análisis más administrativo, organizacional. Un análisis F, que también es para la planificación estratégica. Un análisis APR, que es análisis preliminar de riesgos. Un análisis de riesgos, una matriz de riesgos, un análisis PESTAL, un análisis de Porter, un análisis, esto es para seguridad, un análisis de los 5 por qué, las 5 S, un cruce de variables, cálculo de indicadores de productividad, cálculo de pérdidas históricas, y hay muchas más herramientas que se pueden utilizar para hacer un diagnóstico. Tengo que utilizar estas herramientas para hallar de manera cuantitativa una conclusión del diagnóstico, porque esto me va a dar una conclusión que está documentada y está calculada. Es una documentación que me ayuda a hacer una conclusión cuantitativa. Veamos ahora el otro caso. El otro caso, vuelvo atrás. Aquí, ya no estoy hablando de una empresa, no estoy hablando de una empresa, sino estoy hablando de un estudio de creación de algo, un producto, un servicio. Entonces mi diagnóstico está en rojo, esto es del rubro. Veamos qué tiene este tipo de diagnóstico. Este diagnóstico es un tema general de estudios, el diagnóstico es diferente. Veamos. Viene la descripción del rubro de estudio o del rubro más cercano. Yo voy a hacer una bebida, voy a hacer una gaseosa que es hidratante, que da energía, son bebidas energéticas. Entonces voy a estudiar este rubro de las bebidas energéticas en el lugar donde estoy, qué empresas hay, cuáles son las empresas o las personas que trabajan en este rubro, cuáles son los que tienen mayor participación de mercado, la historia del crecimiento de este rubro, qué materia prima utilizan, cuáles son los productos o servicios que ofertan las empresas, la percepción del mercado en cuanto al producto o a la empresa o simplemente a este rubro. Aquí tal vez hay que hacer encuestas preguntando qué opinan sobre las bebidas energéticas, qué opinan sobre
la efectividad de las bebidas de las empresas que actualmente están en el mercado. Tengo que hacer algunas encuestas para ver de manera general cómo está el rubro. Luego, el diagnóstico específico. Voy a describir el producto en estudio. Voy a tomar en cuenta una o dos bebidas que son las más parecidas a la que yo estoy proponiendo. Aquí estoy hablando de bebidas, pero puede ser algún alimento, alguna comida, algún servicio, lo más cercano a lo que yo voy a ofrecer. Voy a hacer la descripción del proceso de alguna empresa que ya existe y que está produciendo esa bebida. Puede ser de una o dos, tres empresas. Voy a hacer el cursograma analítico, el flujograma del proceso, pero de esa empresa que actualmente está produciendo, para que yo pueda estudiar, analizar cómo está produciendo. Esto es más difícil conseguir. De alguna manera se puede conseguir con algunos amigos, parientes que están en el rubro y que puedan obtener el proceso. Esto es bastante complicado, pero sería bueno analizar cómo se produce actualmente. Lo mismo con la maquinaria. ¿Qué maquinaria están utilizando? ¿Cuál es su proceso? ¿Qué equipos utilizan? ¿Cuál es la materia prima que utilizan? A veces aquí uno se lleva sorpresas. No hay materia prima, todo es un preparado químico, son, ¿qué les puedo decir? Bebidas sintéticas, bebidas que no necesitan de mucha elaboración. Luego voy a hacer una descripción específica del caso de estudio. ¿A qué se refiere esto? Yo voy a, nuevamente, puedo ver algún tema de seguridad, calidad, medio ambiente, procesos, depende de qué esté haciendo yo. Voy a describir la empresa que actualmente está produciendo, qué condiciones tiene en alguno de estos rubros. Puedo medir algunos indicadores de productividad, puedo ver si están automatizadas sus maquinarias, etcétera. Voy a presentar estadísticas. Esto es mucho más difícil, presentar estadísticas de este rubro, porque es de una empresa que quizás no nos va a dar los documentos, no nos va a dar el histórico. Luego, presentación de estado, de resultado de encuestas a diferentes niveles. Tengo que preguntar al mercado sobre la opinión que tienen de estos productos. Y voy a analizar las ventajas y desventajas encontradas en ese producto actual, que sería algo así como mi competencia o un producto sustituto. Las conclusiones del diagnóstico para una empresa o para un rubro deben mostrar en varios puntos todo lo que se ha estudiado en el capítulo de diagnóstico, mostrar todo lo que se ha analizado. Ese análisis debe ser muy coherente con el planteamiento del problema que yo había planteado en el perfil del trabajo de investigación, o con la hipótesis, porque yo también he planteado una hipótesis en mi perfil de trabajo de investigación. Tiene que ser muy coherente. Yo he planteado un problema y en mi diagnóstico estoy indicando que sí, efectivamente ese es el problema. Y si no fuera así, si en el diagnóstico me he dado cuenta que es otro el problema, puede cambiar todo el trabajo de investigación, puede cambiar todo. Puede cambiar desde el planteamiento del problema o la hipótesis en el trabajo de investigación, incluso hasta puede cambiar el título. Voy a poner un ejemplo. Mi estudio va a ser para automatizar las máquinas de un proceso para aumentar su productividad. Y mi planteamiento del problema puede decir que la producción es muy baja y que no cumple con la demanda del cliente. Pero después de realizar el diagnóstico, me doy cuenta que las máquinas tienen suficiente capacidad. No necesitan automatizarse. Todo está bien. El problema no es la automatización de las máquinas, sino el problema es que los trabajadores no tienen capacitación suficiente para producir bien. Tienen muchos errores.
muchos productos salen rechazados, o sea, un gran porcentaje de productos está mal, pero es a causa de los trabajadores. Entonces mi problema no sería la baja producción en relación a la automatización de las máquinas. Mi problema sería la falta de capacitación, o sea, baja producción por la falta de capacitación de los trabajadores. Y aquí ya cambia mi propuesta sustancialmente. En vez de automatizar, ahora voy a capacitar a los trabajadores. Entonces, este capítulo de diagnóstico es el que me marca definitivamente cuál es el rumbo del trabajo de investigación. Bien, esta es la primera parte que me muestra el rumbo, que me muestra de un pantallazo general cómo va a ser el diagnóstico de mi trabajo de investigación. Bueno, vamos a continuar, jóvenes, con el capítulo de diagnóstico, que es parte del marco práctico del trabajo de investigación. El marco práctico de un trabajo de investigación, de una tesis, de un proyecto de grado, está compuesto por un capítulo de diagnóstico. Este diagnóstico depende de qué trabajo de investigación se está haciendo, es diferente para cada uno. Podemos hacer un trabajo de investigación para una empresa. Si estamos haciendo para una empresa, estamos tratando de mejorar su sistema de calidad, de seguridad. Entonces el diagnóstico va a tener una parte que es el diagnóstico organizacional de la empresa o del entorno de la empresa. También va a tener un diagnóstico específico del área de estudio o del proceso en esa empresa. Esto cuando hablamos de un trabajo de investigación para una investigación secundaria, cuando existe un problema en una empresa. Luego viene un capítulo de propuesta, donde estoy proponiendo algo para mejorar una empresa o para quizás implementar un sistema de gestión de salud, de seguridad, de calidad, etcétera. Y finalmente, un capítulo estudio costo-beneficio, que también le llaman un capítulo de factibilidad técnica y económica. Vamos a ver un esquema del marco práctico cuando el trabajo no necesariamente es para una empresa que tiene un problema, sino es algo más genérico. Veamos, el marco práctico está compuesto por un diagnóstico, una propuesta y un estudio costo-beneficio. El diagnóstico, si se trata de una empresa, un problema en una empresa, yo voy a resolver haciendo un diagnóstico organizacional y un diagnóstico específico en la empresa. Ahora, el caso de un trabajo de investigación de un rubro, ¿a qué me refiero con el trabajo de investigación de algún rubro? Puede que yo estoy haciendo un estudio para fabricar algún producto, algún jugo, algún hidratante, algún algún alimento. Entonces voy a analizar el rubro y tengo que hacer un diagnóstico de ese rubro en general. Si estoy hablando, voy a poner un ejemplo de bebidas hidratantes o algunas bebidas como ejemplo voy a poner un Power, un Black. Entonces yo voy a hacer un diagnóstico de ese rubro, de ese tipo de bebidas, y voy a hacer el diagnóstico específico también de ese tipo de bebidas. Por otra parte, la propuesta tiene propuesta de cambios en una empresa o puede ser una propuesta de un nuevo producto o un nuevo servicio. El estudio costo-beneficio a nivel de empresa o a nivel sociedad si es que estoy creando un nuevo producto. Veamos el diagnóstico organizacional para una empresa. Aquí estoy tomando en cuenta que voy a solucionar un problema en una empresa. Esto es bastante simple. El diagnóstico organizacional debe presentar
Primero el nombre de la empresa, la misión, visión de la empresa, los principios, valores de la empresa. Todo esto es muy sencillo de obtener porque las empresas a veces en su página web tienen toda esta información. Un poquito más específico ya el nombre de los accionistas, quiénes son los dueños o el propietario, un poco de historia, antecedentes de esa empresa, cuándo ha iniciado la empresa, dónde, cómo ha iniciado, cuál es su ubicación de la central y cuáles las sucursales, cuál es la participación de mercado que tiene esta empresa, qué tipos de productos o servicios oferta la empresa al mercado, un análisis de la imagen de la empresa en el medio. Para este análisis quizás ya se tienen que hacer diferentes encuestas para ver la percepción de la gente sobre esta empresa y alguna otra información adicional que uno tenga sobre la empresa, pero de manera genérica. Esto es un diagnóstico general de la empresa. Entramos luego al diagnóstico específico. Aquí yo voy a tomar en cuenta un área, el área de producción. Entonces voy a describir aquí el producto en estudio. ¿Qué estoy estudiando? Quizás es una fábrica de, no sé, de lácteos y voy a estudiar la fabricación del yogur. Entonces analizo los productos y sobre todo el yogur. Voy a describir el proceso del yogur, el proceso actual en la empresa del yogur. Voy a hacer un cursograma analítico, voy a hacer un flujograma que me puedan dar más luces sobre el proceso de producción, cuántas operaciones, transportes, demoras tiene, etcétera. Voy a describir la maquinaria actual con la que está trabajando la empresa, las capacidades de cada una de las máquinas, si es un proceso en línea, si es un proceso por lotes, cuánto es la capacidad instalada, utilizada, ociosa. Voy a describir las instalaciones en un plano, en un layout. Voy a mostrar el flujo del proceso mediante un diagrama de hilos, un diagrama de recorrido. Voy a mostrar el tamaño de las instalaciones, dónde tienen extintores, dónde tienen hidrantes, cámaras de seguridad. Depende del tema que yo esté analizando. Luego viene la descripción específica del caso de estudio. Puede ser de seguridad. Si estoy hablando de que voy a hacer una propuesta de seguridad, aquí viene la descripción específica de seguridad, lo que les mencionaba. Cuántos extintores, dónde están, cuántos hidrantes, qué tamaño de bomba, de tanque tiene, cuáles son las señaléticas, las medidas de seguridad del EPP y todo lo relacionado a seguridad en la empresa. Si es que mi tema fuera de seguridad. Ahora, si fuera de calidad, entonces voy a hacer el estudio de todo lo relacionado a calidad. Por ejemplo, cuántos rechazos hay del producto, cuáles son los controles de calidad. Perdón. Aquí voy a ver cuáles son los puntos de control de calidad, cuáles son las herramientas de calidad que se utilizan, cuáles son los registros, las hojas, los informes, un histórico de rechazos, un histórico de errores en la producción, cuáles son los parámetros de calidad, una encuesta para ver el concepto de calidad del cliente, qué es calidad para el cliente y muchas otras variables que tengo que analizar cómo está la empresa actualmente. Si es de medio ambiente, es otro el análisis. Ahí tengo que analizar los residuos sólidos, líquidos, gaseosos que tiene la empresa actualmente, en qué parte del proceso se generan, cuáles son los equipos para minimizar o mitigar el daño ambiental, cuáles son las normativas, leyes, reglamentos que cumple o incumple la empresa, etcétera. Si hablo de procesos, voy a mejorar el proceso, entonces voy a ver la máquina, las maquinarias, los equipos, el tipo de proceso, la distribución en planta, etcétera. Si es un estudio de mantenimiento, tendré que ver los planes de mantenimiento, el estado actual de todas las máquinas, si tienen mantenimiento preventivo, correctivo, un histórico de mantenimiento. Si es productividad, es otro el análisis.
voy a ver los indicadores de productividad, la producción histórica que ha tenido. Si es de automatización, veré cuál es la automatización que tienen las máquinas, cuántas máquinas están automatizadas, el proceso está automatizado, la gente está capacitada, cuáles han sido los problemas. Para cada uno, y estos no son solo estos temas, son más temas, y para cada uno de estos hay que hacer un estudio distinto. El diagnóstico es totalmente distinto en cada caso. Por eso es que el diagnóstico se tiene que hacer individual con cada estudiante que está haciendo el trabajo de investigación. Luego viene la presentación de estadísticas. Cuando yo presente estadísticas, dependiendo del rubro, voy a mostrar accidentes, productos no conformes, multas, productividad, costos, cantidad y muchas otras variables que yo puedo encontrar en las estadísticas de la empresa, relacionado al rubro que estoy estudiando. Y no confíen solamente en los informes de la empresa o todo lo que tiene documentado. Esa es la información secundaria. Hay que buscar información primaria. Hay que hacer diferentes encuestas a diferentes niveles de la empresa en relación al área de estudio. Ejemplo, voy a analizar los accidentes, voy a preguntar al gerente, a los jefes y a los operadores sobre los accidentes. ¿Han habido accidentes en este año, el año pasado? ¿Qué tipo de accidentes? Porque hay muchos accidentes que no se documentan y no están en el informe anual de la empresa. Entonces, todo esto hay que hacer para hacer un diagnóstico adecuado de la empresa. Con toda la información que yo tenga, que pueda obtener, voy a hacer análisis de estos datos. Y aquí está la parte importante de un diagnóstico, porque el diagnóstico, en su investigación descriptiva, va a describir todo lo que yo veo actualmente, pero en su investigación explicativa voy a explicar mediante estas herramientas, estas son herramientas administrativas, voy a tratar de explicar lo que está pasando. Vamos a ver algunas de estas herramientas. Por lo pronto solo voy a mencionar el diagrama de Pareto, 80-20. Tengo datos, busco datos, genero datos y voy a hacer un estudio de Pareto que me diga cuál es el 20% que me genera el 80% de los problemas. Un análisis de dispersión o de regresión lineal para ver la relación entre las variables. Una curva ABC si se maneja inventarios, que tiene mucha relación con Pareto. Un análisis FODA si es que es un análisis más administrativo, organizacional. Un análisis F, que también es para la planificación estratégica. Un análisis APR, que es análisis preliminar de riesgos. Un análisis de riesgos, una matriz de riesgos, un análisis PESTAL, un análisis de Porter, un análisis, esto es para seguridad, un análisis de los 5 por qué, las 5 S, un cruce de variables, cálculo de indicadores de productividad, cálculo de pérdidas históricas, y hay muchas más herramientas que se pueden utilizar para hacer un diagnóstico. Tengo que utilizar estas herramientas para hallar de manera cuantitativa una conclusión del diagnóstico, porque esto me va a dar una conclusión que está documentada y está calculada. Es una documentación que me ayuda a hacer una conclusión cuantitativa. Veamos ahora el otro caso. El otro caso, vuelvo atrás. Aquí, ya no estoy hablando de una empresa, no estoy hablando de una empresa, sino estoy hablando de un estudio de creación de algo, un producto, un servicio. Entonces mi diagnóstico está en rojo, esto es del rubro. Veamos qué tiene este tipo de diagnóstico. Este diagnóstico es un tema general de estudios, el diagnóstico es diferente. Veamos. Viene la descripción del rubro de estudio o del rubro más cercano. Yo voy a hacer una bebida, voy a hacer una gaseosa
una gaseosa que es hidratante, que da energía, son bebidas energéticas. Entonces voy a estudiar este rubro de las bebidas energéticas en el lugar donde estoy. ¿Qué empresas hay? ¿Cuáles son las empresas o las personas que trabajan en este rubro? ¿Cuáles son los que tienen mayor participación de mercado? La historia del crecimiento de este rubro, qué materia prima utilizan, cuáles son los productos o servicios que ofertan las empresas, la percepción del mercado en cuanto al producto o a la empresa o simplemente a este rubro. Aquí tal vez hay que hacer encuestas preguntando qué opinan sobre las bebidas energéticas, qué opinan sobre la efectividad de las bebidas de las empresas que actualmente están en el mercado. Tengo que hacer algunas encuestas para ver de manera general cómo está el rubro. Luego, el diagnóstico específico. Voy a describir el producto en estudio. Voy a tomar en cuenta una o dos bebidas que son las más parecidas a la que yo estoy proponiendo. Aquí estoy hablando de bebidas, pero puede ser algún alimento, alguna comida, algún servicio, lo más cercano a lo que yo voy a ofrecer. Voy a hacer la descripción del proceso de alguna empresa que ya existe y que está produciendo esa bebida. Puede ser de una o dos, tres empresas. Voy a hacer el cursograma analítico, el flujograma del proceso, pero de esa empresa que actualmente está produciendo, para que yo pueda estudiar, analizar cómo está produciendo. Esto es más difícil conseguir. De alguna manera se puede conseguir con algunos amigos, parientes que están en el rubro y que puedan obtener el proceso. Esto es bastante complicado, pero sería bueno analizar cómo se produce actualmente. Lo mismo con la maquinaria. ¿Qué maquinaria están utilizando? ¿Cuál es su proceso? ¿Qué equipos utilizan? ¿Cuál es la materia prima que utilizan? A veces aquí uno se lleva sorpresas. No hay materia prima, todo es un preparado químico, son, ¿qué les puedo decir? Bebidas sintéticas, bebidas que no necesitan de mucha elaboración. Luego voy a hacer una descripción específica del caso de estudio. ¿A qué se refiere esto? Yo voy a, nuevamente, puedo ver algún tema de seguridad, calidad, medio ambiente, procesos, depende de qué esté haciendo yo. Voy a describir la empresa que actualmente está produciendo, qué condiciones tiene en alguno de estos rubros. Puedo medir algunos indicadores de productividad, puedo ver si están automatizadas sus maquinarias, etcétera. Voy a presentar estadísticas. Esto es mucho más difícil, presentar estadísticas de este rubro, porque es de una empresa que quizás no nos va a dar los documentos, no nos va a dar el histórico. Luego presentación de estado, de resultado de encuestas a diferentes niveles. Tengo que preguntar al mercado sobre la opinión que tienen de estos productos. Y voy a analizar las ventajas y desventajas encontradas en ese producto actual, que sería algo así como mi competencia o un producto sustituto. Las conclusiones del diagnóstico para una empresa o para un rubro deben mostrar en varios puntos todo lo que se ha estudiado en el capítulo de diagnóstico, mostrar todo lo que se ha analizado. Ese análisis debe ser muy coherente con el planteamiento del problema que yo había planteado en el perfil del trabajo de investigación, o con la hipótesis, porque yo también he planteado una hipótesis en mi perfil de trabajo de investigación. Tiene que ser muy coherente. Yo he planteado un problema y en mi diagnóstico estoy indicando que sí, efectivamente ese es el problema. Y si no fuera así, si en el diagnóstico me he dado cuenta que es otro el problema, puede cambiar todo el trabajo de investigación, puede cambiar todo.
Puede cambiar desde el planteamiento del problema o la hipótesis en el trabajo de investigación, incluso hasta puede cambiar el título. Voy a poner un ejemplo. Mi estudio va a ser para automatizar las máquinas de un proceso para aumentar su productividad. Y mi planteamiento del problema puede decir que la producción es muy baja y que no cumple con la demanda del cliente. Pero después de realizar el diagnóstico, me doy cuenta que las máquinas tienen suficiente capacidad. No necesitan automatizarse. Todo está bien. El problema no es la automatización de las máquinas, sino el problema es que los trabajadores no tienen capacitación suficiente para producir bien. Tienen muchos errores. Muchos productos salen rechazados. O sea, un gran porcentaje de productos está mal, pero es a causa de los trabajadores. Entonces mi problema no sería la baja producción en relación a la automatización de las máquinas. Mi problema sería la falta de capacitación. O sea, baja producción por la falta de capacitación de los trabajadores. Y aquí ya cambia mi propuesta sustancialmente. En vez de automatizar, ahora voy a capacitar a los trabajadores. Entonces, este capítulo de diagnóstico es el que me marca definitivamente cuál es el rumbo del trabajo de investigación. Bien, esta es la primera parte que me muestra el rumbo, que me muestra de un pantallazo general cómo va a ser el diagnóstico de mi trabajo de investigación.